Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Le habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, bendito sea el Señor. El Cristo de la gloria que predicamos, la verdad escrita por hace tantos miles de años, para alcanzar a este pueblo en necesidad. Pero antes de empezar, quiero por encima de todas las cosas darle las gracias al Señor por la pronta recuperación. Aquí estamos de nuevo predicando el Evangelio ya, aleluya. El Señor nos recuperó, aleluya. Y queremos también darle las gracias al Señor por todos ustedes y por todas sus oraciones. Fueron escuchadas y fueron recibidas delante del trono de la gracia y mi Dios se glorificó. Una vez más, mi Dios siempre escucha las oraciones de sus siervos. Gracias, miles de gracias por haber sido parte de esta recuperación a través de sus oraciones, creyéndole al Señor por la pronta recuperación de este siervo. Gracias te damos, papá, por todos ellos. Bendíceles en el nombre poderoso de Jesús. También antes de comenzar, tengo una noticia que no es de mucho agrado. Ha sido de gran tristeza para mi corazón el saber que un día como hoy ha fallecido un gran amigo, un gran hombre, un gran esposo, un gran padre y por encima de todas las cosas un hermano en Cristo. Su nombre es Juan Pacheco. De gran dolor esta noticia en la mañana recibir que ha partido. El hombre que mi Dios usó hace muchos años para traer a este siervo a los pies del Señor. Aleluya. En mis momentos más difíciles, en mis momentos más oscuros, mi Dios usó este ángel que me predicó el Evangelio y me dejó saber que había alguien que me amaba más que nadie. Su nombre es Jesucristo y le damos gracias al Señor porque sabemos que hoy ya Él está en la presencia de Jehová, en la presencia del Dios Altísimo, glorificándose en medio de ese Dios, alabando y glorificando a Dios. Su alma ha sido rescatada, está en la presencia de Dios. Y le damos gracias al Señor por eso y mandamos nuestras condolencias a toda la familia, a su esposa Gladys, a sus hijas. De todo mi corazón les acompaño en sus sentimientos. Son grandes, fue un gran hombre, un hombre de familia, el cual para mí fue como un padre. Pero le damos gracias a Dios porque no es una partida para siempre, sino que será un pronto encuentro, reunidos todos para siempre en la presencia de Jehová. Bendecimos esta familia y le pedimos al Señor que le dé las fuerzas para momentos tan difíciles como este, y el Señor lo hará. Vamos a comenzar el tema de hoy. Un poco de dolor en nuestro corazón, pero la gloria de Dios ya está aquí en este lugar. La presencia del Espíritu Santo ya está aquí en medio nuestro. Aleluya. Y queremos comenzar el mensaje de hoy. Quiero llevarlos al libro de Colosenses, una de las epístolas del apóstol Pablo. Aleluya. El apóstol Pablo, uno de los grandes, para mí, el mayor de todos los apóstoles. Privilegiado el apóstol Pablo. Aleluya. Bienaventurado, bendecido el apóstol Pablo. Y si vamos a al tercer capítulo de la epístola de Colosenses, empezamos en el versículo 12, dice: vestidos pues
Escuchen. Vestidos pues como escogidos de Dios. Graben esa palabra en las tablas de su corazón. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En otras palabras, de la naturaleza de Dios. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 dice, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Y sed, la palabra clave del tema de hoy, dice, y sed agradecidos. Voy a volver a leer estos dos últimos versículos. Colosenses 3, 14 y 15 dice, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, del amor de Dios, del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús y Cristo Jesús nada más, reflejado en Cristo Jesús, vestíos de ese amor, del amor de Dios a través de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, el amor de Dios a través de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Vestidos de ese amor, dice que es el vínculo perfecto. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. De la única manera que la paz de Dios puede habitar en nuestros corazones o gobernar en nuestros corazones, porque es a través de Cristo que venimos a estar en paz con Dios. Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, hablándole a la iglesia. Dice, y sed agradecidos. Ese es el tema de hoy. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Tú le pusiste un tema a este mensaje. Lo nombraste diciendo agradecidos de su gracia. Aleluya, santo, agradecidos de la gracia de Dios. Agradecidos de la benignidad, de la bondad, del don de Dios sobre nosotros. Un don inmerecido. El favor, la misericordia, la gracia de Dios derramada sobre nosotros a través de Cristo. Aquel que nos llevó a la salvación para poder empezar a caminar con Él en ella a través de la santificación. Aleluya, agradecidos de su gracia. Cristo Jesús, aleluya. La gracia de Dios se reflejó a través de Cristo Jesús. Aleluya. La gracia que cambió la dispensación de nuestras vidas en este mundo. Aleluya. Santo de Israel. ¿Qué tema más hermoso para poderlo predicar, ministrar, enseñar? Ser agradecidos de la gracia de Dios. Un don que no merecíamos ninguno de nosotros. Mas a nuestro Padre Celestial le plació entregar a su Hijo para que la gracia de Dios hoy se reflejara en el mundo entero. Pasamos de la ley de la esclavitud a la libertad. Aleluya. A la gracia de Dios. Dios nos salvó con su gracia. Aleluya. Somos salvos por gracia a través de Cristo Jesús. A través de la fe en el Verbo que se hizo carne. Aleluya, agradecidos de su gracia.
a través de Cristo. En otras palabras, déjame decirte, hermano mío, no podemos ser agradecidos de Dios si no hacemos la voluntad de Dios, que es a través de Cristo. No hay quien pueda decir que es agradecido de Dios sin haber aceptado la voluntad de Dios, de ese Dios del cual ellos dicen que están agradecidos, sin haber recibido a su Hijo en su corazón. La voluntad de Dios para el mundo entero es que recibamos a Jesús, el Cristo de la gloria, como nuestro Salvador y le hagamos el Señor de nuestra vida. Entonces estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces seremos agradecidos de su gracia. Aleluya, santo. La gracia de Dios siempre ha existido. Él es su gracia. Y la gracia de Dios se ha derramado a través de toda la Biblia, a través de todas las escrituras, en grandes hombres. La gracia de Dios es un favor inmerecido, no lo merecemos, pero cuando Dios te ha escogido, dice, vestíos como escogidos de Dios. Como aquel que Dios escogió con un propósito para tu vida. Aleluya. Como aquel que Dios escogió con un propósito para tu vida, en el cual llegará un momento donde serás llamado. Hay grandes siervos de Dios en la Biblia que fueron escogidos por Dios y en su momento fueron llamados con un propósito para realizar la voluntad de Dios. Hombres del Antiguo Testamento, si vamos al libro de Génesis, si vamos al primer libro de la Biblia, al semillero de la Biblia, si vamos ahí a ese libro de la revelación pasada, podemos encontrar a Noé en pleno de un juicio. En pleno de un juicio desatado por Dios a la tierra, producto de la maldad y la iniquidad del corazón de los hombres. Dios dice en su palabra que Noé encontró o halló favor delante de el Cristo de la gloria. Aleluya, halló favor delante de Jehová. La gracia inmerecida de Dios se derramó sobre este siervo, el cual hizo la voluntad de Dios y predicó acerca de ese diluvio, del cual Jehová le prometió que iba a destruir la tierra con él. Y lo predicó por muchos años. Hay quienes dicen 120, todos dicen algo distinto. La Biblia no habla al respecto. Pero la Biblia dice que lo predicó por muchos años. Y lo tomaron por loco. Hasta que empezó a llover. Y fue agradecido de Dios porque a través de la obediencia de ese hombre que recibió la gracia de Dios, ese don inmerecido sobre él, se salvó no simplemente él, pero toda su familia. La gracia de Dios que te separa, que te aparta del mundo secular, porque simplemente tuviste un corazón para él, como lo tuvo Noé. Si seguimos avanzando en la Biblia, podemos ver en el capítulo 12, tenemos a Abraham. Nos encontramos con el hombre el cual Jehová llamó y le dio un pacto. Al igual que le dio un pacto a Noé. El primer pacto del hombre y Dios fue dado a Noé, cuando le prometió que nunca más destruiría la tierra a través de un diluvio y le dio una señal, el arco iris. El que hoy muchos usan para muchas otras cosas. A Abraham también le dio un pacto y le dio una promesa. Aleluya. Y si seguimos avanzando, vemos a Moisés, aquel que escribió ese libro de Génesis y los 5 primeros libros del Pentateuco. Le dio la ley, le dio liderazgo, le dio favor y gracia. Aleluya, ante un pueblo desobediente, frente a un enemigo, el faraón que los tenía presos, cautivos por tantos años. Pero halló gracia delante de Jehová.
Aleluya, desde su nacimiento fue escondido para Jehová. Aleluya, santo. Y si seguimos avanzando podemos ver a David, el segundo rey de Israel, el cual Dios le dijo a Samuel: cesa de orar por Saúl, porque ya yo me he encontrado, ya yo he hallado un rey para Israel. Llena tu cono de aceite y vete a la casa de Jesse, porque ya yo he hallado un hombre en el cual he puesto mi gracia sobre él. Y por ahí seguimos. Tenemos a Samuel, tenemos a José. Come on. José, 13 años de sufrimiento desde que Dios le entregó 2 sueños. Él los creyó, los concibió en su corazón, sabiendo de que se harían realidad. Se lo enseñó a sus familiares y hasta la muerte tocó a su puerta. 13 años de sufrimiento, vendido, echado en una cisterna a morir, vendido, preso, olvidado. Pero la palabra dice en el libro de Génesis, capítulo 37 en adelante, que el favor de Dios, la gracia de Dios, estaba con José en cada uno de los pasos, en cada una de sus circunstancias, en cada una de sus problemas. En todo momento la gracia de Dios se derramó sobre él. Aleluya. ¿Por qué? Porque había sido escogido de Jehová. La palabra dice: muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. José también agradeció a Jehová, de la misma manera que lo hizo Noé, de la misma manera que lo hizo Abraham. Abraham levantó altares para adorar a Dios. Aleluya. Moisés lo hizo también. David agradeció toda su vida. La palabra aún dice que era un hombre con el corazón de Jehová. Aleluya. Es la gracia de Dios. Aquellos que Dios ha escogido con un propósito en su vida, Dios los llama para algo importante en la historia de este mundo. Así los llamó a cada uno de ellos. Ninguno de ellos son santos. Ninguno de ellos han sido canonizados, ninguno de ellos se les adora, a ninguno de ellos se les venera. No creemos en ninguno de ellos, simplemente le damos la gloria y la honra al Señor por haberlos escogido para que hicieran la voluntad de Dios y agradecieran a Dios haciendo la voluntad del mismo. Aleluya. Esa es de la única manera que podemos agradecer a Dios. Cuando sabemos y entendemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios una vez que hemos sido llamados. Aquí hay un siervo de Dios que hace la voluntad de Dios todos los días. Yo descubrí el llamado de Dios. Mi Dios me lo reveló y entendí que desde ese momento en adelante había que hacer la voluntad de Dios en mi vida. Que había un momento en esa vida donde había llegado la voluntad de Dios y descendido sobre este siervo. Me había dejado saber, me había hecho entender que desde ese momento en adelante había que caminar conforme a su voluntad para poder agradecerle. Aleluya, santo. Hay que hacer la voluntad de Dios para poder decir que somos agradecidos de su gracia. Y de la única manera que podemos decir que somos agradecidos de su gracia es a través de Cristo Jesús. La iglesia de hoy tiene que aprender a agradecerle a papá a través de Cristo y Cristo solamente. Cristo es la gracia de Dios derramada sobre nosotros aún sin merecerlo. No existe un hombre o una mujer en este mundo que merezca nada de parte de papá.
Pero para eso descendió su Hijo. Se destronó él mismo, vino, el Verbo se hizo carne, caminó entre nosotros para enseñarnos de que él era el Hijo de Dios. Y así lo hizo. Aleluya. A ese es al que tenemos que creer. En él tenemos que creer, en él tenemos que confiar y de él tenemos que depender. Cuando eso hacemos, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos siendo agradecidos de su gracia. Como mismo estuvo agradecido Abraham, Moisés, David, haciendo la voluntad de Dios de acuerdo al llamado de cada cual. De acuerdo al llamado de cada cual. Aleluya. Cualquiera fuese tu llamado, tiene que ser conforme a la voluntad del Dios de los cielos y no a la voluntad del hombre. Ese es el primer requisito para aquellos que han sido escogidos y que hoy tienen un llamado. Es hacer la voluntad de Dios. Es de la única manera que vas a vivir agradecido de la gracia de Dios en tu vida. Nadie más puede ser intercesor, nadie más puede ser un mediador, solamente Cristo. Tu relación con papá sola y exclusivamente viene a través de su gracia en Cristo Jesús. Aleluya. Hay muchos hoy sustituyendo a Cristo. Hay muchos hoy cristianos del cuerpo de Cristo. El libro de Colosenses le está hablando a la iglesia. Es Pablo hablándole a la iglesia y diciéndole: vestíos pues como escogidos de Dios, no de nadie más. Escogidos de Dios. Escogidos de Dios. Para servirle a Dios, no a nadie más. Y no podemos encontrar sustitutos para servirle a Dios. De la única manera que podemos servirle a Dios es a través de su gracia, a través del Cristo de la gloria. Aleluya. No podemos servirle al Señor a través de nuestra propia voluntad o de la voluntad del hombre o de la religión. Hay muchos hoy venerando o adorando. Muchos dicen venerando, pero venerando y adorando son sinónimos. Es el mismo significado. No podemos adorar a nadie más. Tenemos que adorar a Cristo. Entonces, cuando adoramos a Cristo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se convierte en agradecimiento por su gracia. Aleluya. Hay muchos adorando estatuas hoy. Hay muchos adorando a María hoy. María no fue, ni es, ni será nunca una intercesora o una mediadora entre Dios y los hombres. María fue simplemente el vaso que Dios usó para llevar en su seno al Hijo de Dios. Aleluya. Te voy a llevar al libro de Lucas. Quiero empezar por aquí. Tenemos que tener clara el conocimiento de la palabra de Dios para poder ser agradecidos de la gracia de Dios. Porque en Cristo no hay sustituto. Escúchame, hermano mío, en Cristo no hay sustituto. Pablo dice: vestíos. Vestidos como escogidos de Dios. No escogidos de Moisés, no escogidos de Abraham, no escogidos de José, de David, de Saúl, de Samuel, de Daniel. No, escogidos de Dios. No escogidos de María. No escogidos de ningún santo canonizado por ninguna religión. Escogidos de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, María, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, bendecida entre todas las mujeres, porque te escogió Dios. Había un propósito en la vida de María. Había una profecía dada por el profeta Isaías que tenía que cumplirse. Había una promesa de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15. El renuevo vendría. La profecía tenía que cumplirse. María fue escogida por ser la esposada de José, de donde venía el linaje de Jesús.
Muy favorecida el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ni ella sabía lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Aleluya. Porque has hallado la gracia de Dios sobre ti. Aleluya, has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre, escuchen, Jesús. Y llamarás su nombre Jesús, el Hijo de Dios. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, de donde viene el linaje, de donde viene José, el esposado de María. María fue escogida, quizás por Dios, sí, la escogió el Señor, por ser la esposada de José, con un propósito. El milagro más grande que iba a ser nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, a través del vientre de esta virgen mujer, que no había conocido hombre, no virgen para ponerla en una estatua, no virgen para adorar. La palabra virgen significa mujer que no ha conocido hombre. Virgen, ella era esposada, acababa de casar, no había conocido hombre. El Señor la escogió y la bendijo. Bendita eres entre todas las mujeres. Había un propósito, un gran propósito: llevar en su seno el Hijo de Dios. Aleluya. Si pasamos la página, en el versículo 46 vamos a ver cómo María tuvo que aceptar su bajeza pecadora como tú y yo, y aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Mira lo que dice el mismo capítulo 1 de Lucas, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, eleva, exalta mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador. Aleluya, santo. Tuvo que reconocer que lo que vendría en su vientre era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, incluyéndola a ella. ¿Por qué? Escucha lo que dice. Versículo 48 dice: porque he mirado la bajeza de su sierva. Escuchen, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella también era tan pecadora como tú y como yo. Ella cayó de la alta conciencia de Dios a la baja conciencia del mundo. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, bendecida. La gracia de Dios se derramó sobre ella. Bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ella también era temerosa de Dios. Ella también fue temerosa de Dios. Aleluya. La gracia de Dios se derramó sobre María con uno de los más grandes propósitos: de cumplirse la profecía de que el renuevo vendría, y ahí llegó. Aleluya. Pero María no es intercesora para orar a través de ella al Padre. María no es mediadora para orar a través de ella al Padre. Moisés no es mediador. Abraham no es mediador. David no es mediador. Hay un solo mediador. Aleluya. Su nombre es Jesucristo. La gracia de Dios reflejada en este mundo. Y a través de esa gracia llegamos al trono de la gracia de Dios. No hay mediador en ninguno más. María no era mediadora, no es intercesora. Estás adorando una estatua de yeso sin resultado alguno.
Déjame llevarte al libro de Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Escucha, mira lo que dice la palabra. Presta atención, porque tenemos que aprender a ser agradecidos de la gracia de Dios. Como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue José, aún como lo fue María, escogida de Dios para llevar en su seno al Hijo de Dios. Y tuvo que rendirse en sus rodillas y darle la gloria y la honra al Señor. Y aceptar a Cristo, el Hijo que vino en su vientre, como su Salvador. ¡Aleluya! Esa es la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos al Padre a través de su gracia, Cristo Jesús. Mira lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por el mundo entero. Orar por las naciones, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aleluya. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? De la única verdad, de la única fe, Cristo Jesús. Nadie más. El cual se dio a sí mismo el rescate por los hombres, que vengan en conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, dice, versículo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, el único mediador entre el Padre y nosotros, el Cristo de la gloria. La gracia de Dios que se derramó en este mundo. Aleluya. Agradecidos de Cristo tenemos que estar, de que fue a morir en una cruz y derramar toda su sangre por nosotros, el cual se dio a sí mismo el rescate por todo, de lo cual se dio testimonio y a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador del evangelio de la verdad. Pablo era agradecido del Señor, predicador de este evangelio, del evangelio de salvación y vida eterna, de ser agradecido del Padre a través de Cristo, aquel que fue a la cruz a morir por ti y por mí. María fue a la cruz, pero no a morir. María fue a la cruz a adorar. Aleluya. María no fue a la cruz a morir, María fue a la cruz a adorar al Rey de Reyes. Aleluya. Al único mediador, al único que te da la salida de este mundo hacia los cielos, el Hijo del Hombre. Aleluya, santo. Tenemos que ser agradecidos de ese Cristo de la gloria y vivir vidas agradecidas de Él, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz, nadie más. Juan estuvo en la cruz adorando. María estuvo en la cruz adorando. María Magdalena estuvo en la cruz adorando. El único que fue a morir a la cruz se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, predico verdad en Cristo, ministro verdad en Cristo, enseño verdad en Cristo. Aleluya. No miento, dice Pablo. Y maestro a los gentiles en la fe y en verdad, en la única verdadera fe. No fe religiosa, fe en Cristo Jesús, el autor y el consumador de ella, en la cruz. Ahí fue. Fue a esa cruz para que vivamos agradecidos de su gracia y su poder. Aleluya, santo. Para que vivamos agradecidos de su gracia y su poder.
A nadie más tenemos que agradecer sino a Cristo Jesús. Es de la única manera que podemos agradarle. Hebreos 11:6 dice que sin fe en Cristo es imposible agradar a Dios. Es decir, es imposible decir que somos agradecidos de Jehová. ¡Aleluya, santo! Tenemos que aprender a ser agradecidos de la gracia de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios ya lo hace. Vivir conforme a la voluntad de Dios ya lo hace. La voluntad de Dios es agradable y perfecta en Cristo Jesús, en nadie más. Y esa es la responsabilidad de este siervo de Dios. Aleluya, santo. Cada domingo venimos a traerte el evangelio de salvación y vida eterna, que solamente viene a través de la gracia de Dios, y que lo aceptamos por fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8 te lo dice. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y esa es de la única manera que tenemos que aceptarlo para poder agradar a papá, para poder decir en nuestros corazones que somos agradecidos de su gracia. Aleluya, santo. Déjame llevarte al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos aquí este gran hermano mío, este apóstol que para mí es el mayor de todos los apóstoles. El hombre que Dios usó a lo máximo. El hombre que Dios le entregó el significado completo del nuevo pacto a través de 14 epístolas que están aquí escritas. El mayor de todos los teólogos que ha existido en la historia. Pero Pablo no siempre fue un siervo agradecido de Dios. Pablo obtuvo ese nombre después de haber aceptado a Cristo como su Salvador. El antiguo nombre de Pablo era Saulo, aquel que perseguía la iglesia de Dios. Aquel que perseguía a la iglesia de Cristo Jesús. Odio había en el corazón de Pablo en contra de aquellos que seguían a Cristo. Odio había en el corazón de Pablo hacia Cristo Jesús. Muy religioso. Pablo, demasiado religioso, había estudiado la ley con uno de los mayores maestros de la época, Gamaliel, y sabía muchísimo de la religión, de la ley, tanto que se apartó de ella, se convirtió en fariseo para llevarla a su propia voluntad, estrictamente a su propia voluntad. Odiaba a Cristo y a cada uno de aquellos que le seguían, y buscaba cartas en las sinagogas para meterlos presos, y lo que pasara después no le importaba. Muchos de ellos morían, fallecían. La sangre de esos siervos estaban en las manos de Pablo. Muchos le llaman asesino. Cada cual pone nombres en su boca. Pero Pablo, anteriormente Saulo, en la búsqueda de esos cristianos que todavía no eran cristianos, no se llamaba el movimiento cristiano, sino se llamaba el movimiento de la vía. Aquellos que eran seguidores del Cristo de la gloria. Aquellos que eran seguidores de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, escuchen, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de esa vía, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino,
aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Lo llamó por su nombre antiguo. ¿Por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te he dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya reconoció el que estaba delante de él. Ya sabía quién era la voz del que le hablaba. Ahí se rindió en ese momento a los pies del Señor. Ahí se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba equivocado. Ahí se dio cuenta que en ese mismo instante su camino no era correcto. Ahí se dio cuenta que en ese mismo instante había que humillarse delante de aquel que estaba persiguiendo. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin embargo no veían a nadie. Es decir, que el único que pudo ver al Señor, el único que pudo visualizarlo, se llamó Pablo. El único que lo pudo ver y escuchar y sentir se llamó Pablo. Cuando lo tiró del caballo, cuando lo humilló en el piso, cuando le dejó saber de que lo que estaba haciendo no era correcto. Mi Dios te está diciendo hoy: no permitas que te tire al piso. Estás a tiempo. Escucha palabra de Dios. No te quiero humillar, quiero que entiendas que de la misma manera que Pablo seguía la religión, la ley, la mortandad, el odio, hay muchos hoy siguiendo ese mismo patrón. Pablo pensaba que él amaba a Dios. Pablo creía en su corazón que lo que él estaba haciendo era correcto, que él seguía la ley, la religión, la maldad, la mentira, pero que en su corazón él amaba a Dios y que estaba siendo agradecido de lo que Dios le había mandado hacer cuando Dios nunca habló. La religión no te habla. La religión no tiene voz. La religión son ecos de hombre. Palabra de hombre repetida por el hombre. Es el eco lo que escuchas de lo que habla el hombre. Aquí le habló mi Dios. Aquí lo tumbó del caballo mi Dios. La voz que escuchó a Pablo fue la voz de Dios. Mi Dios te está hablando hoy y te está diciendo: escucha, pueblo de Dios. Mi Dios te está hablando y te está diciendo: es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que puedas entender de que si verdaderamente me amas, si verdaderamente quieres vivir agradecido de la gracia de Dios, si verdaderamente quieres seguirme, si verdaderamente quieres hacer mi voluntad, entonces tienes que rendirte a los pies de Jesús. Como hizo Pablo. Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Él fue el único que entendió, porque a él fue el único que Dios le habló. Él escuchó la voz del Cristo de la gloria. Esa es la voz que te está hablando hoy. Aleluya. Si quieres vivir agradecido de mi gracia, dice Jehová, acepta a mi hijo. Acepta a mi hijo, el que te estoy presentando hoy, de la misma manera que se lo presenté a Pablo en camino a Damasco. Hay muchos cristianos hoy que necesitan un camino a Damasco. Aleluya. Hay muchos cristianos hoy que necesitan un camino a Damasco, un cara a cara con Jehová. Aleluya. Con el Cristo de la gloria.
Un encuentro personal como tuvo Pablo. Un encuentro personal de una magnitud que nadie más ha podido tener. Un evento que sucedió una sola vez. Aleluya. Pero mi Dios tenía un propósito en la vida de este siervo, que en aquel momento era enemigo de Dios, que en aquel momento era enemigo de los siervos de Dios, que en aquel momento los buscaba para matarlos si fuese necesario. Producto de la religión y producto de la ley. Pero mi Dios le amó. ¡Aleluya! Mi Dios le amó con todo su corazón. Y la palabra sigue diciendo: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Lo cegó. Le quitó la vista natural. Le robó la vista natural en un instante para quitarle todo su pasado, para que no pudiera ver más lo que había hecho. Pero en ese mismo instante que se rindió a los pies del Señor, los ojos de la fe fueron abiertos. ¡Aleluya! Le borró, le quitó la vista natural, le selló sus ojos, no pudo ver. Pero los ojos de la fe fueron abiertos en ese mismo instante. ¡Aleluya! Hay muchos que necesitan que los ojos de la fe sean abiertos hoy mismo. Mi Dios te está diciendo, es tiempo. Es tiempo de que puedas decir de verdad, de corazón, que vives agradecido de mi gracia. Pero necesitas rendirte ante los pies de mi Hijo, del cual yo envié hace más de 2000 años, el cual se le enfrentó cara a cara con Pablo. Hoy se está enfrentando cara a cara contigo, para dejarte saber que de la misma manera que amó a Pablo, te está amando a ti hoy. Mi Dios es amor. Mi Dios no quiere abandonarte. Mi Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no puede ser a través de la religión, ni a través de la ley, ni a través de ningún programa creado por el hombre, ningún sistema creado por el hombre. No hay salvación y vida eterna solamente en Cristo Jesús. Y mi Dios te ama tanto que está usando este siervo de Dios una vez más para que sean abiertos los ojos de la fe en ti hoy. ¡Aleluya! Santo de Israel, para que sean abiertos los ojos de la fe en ti hoy. Él quiere hacer contigo hoy lo mismo que hizo con Pablo. Te voy a decir algo más. Lo mismo que hizo conmigo hace casi 30 años. ¡Aleluya, santo! Yo también fui tirado al piso. Yo también llegué a las profundidades oscuras. Yo también pude mirar mis manos sin verlas. Yo también encontré que mi cara no se encontraba detrás del espejo. Yo también estuve en esa oscuridad. Y mi Dios también me tumbó del caballo. Yo era mi propio caballo. Yo pensaba que yo era mi propio caballo. Pero mi Dios me amó. En medio de esa oscuridad, en medio de esa desobediencia, mi Dios me amó. De la misma manera que amó a Pablo, de la misma manera que te está amando a ti hoy. Aleluya. Mi Dios quiere que seas agradecido de lo que Él ha hecho por ti. Nadie más. Mi Dios es el que ha cambiado tu vida. Y si verdaderamente ha cambiado tu vida, tienes que ser agradecido haciendo su voluntad. Y su voluntad está en Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. Vamos a terminar. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dio en visión. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor, siervo de Dios, presente en todo momento. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. La primera visión que le dio el Señor. Y ha estado de rodillas en visión un varón y ve en visión a un varón llamado Ananías. La segunda visión que le dio.
Y el que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El mundo entero sabía lo malo que hacía Saulo. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento, escucha, porque instrumento escogido es. Ahora lo voy a llamar. Aleluya. Instrumento escogido es. Y ahora a través de ti lo voy a llamar. Obedece, le dijo. Me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Escucha, el primer ministerio de Pablo no fue a nadie más que a los gentiles, a ti y a mí. Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré el precio que va a tener que pagar por todo lo malo que ha hecho. Ahora va a tener que entrar delante de mi presencia, aleluya. Y todo lo malo que hizo será borrado. Todo lo malo que hizo será perdonado. Porque de ahora en adelante va a ser mi voluntad delante del mundo entero. Aleluya. Va a ser usado por mí y va a vivir agradecido de mi gracia. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, escucha, pueblo de Dios, y seas lleno del Espíritu Santo. No simplemente iba a recobrar su vista, ya había aceptado a Jesucristo y ahora iba a ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado en agua. Ahí mismo lo bautizaron en agua, después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios para servicio. Aleluya. Estaba ya preparadito para servir a Cristo. Aleluya. Fue santificado primero cuando asentó a Cristo, y bautizado en el Espíritu Santo a través de Ananías para que estuviera madurito para predicar el evangelio. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Escucha lo que dice. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Aquel que odiaba a Cristo, aquel que odiaba a los seguidores de Cristo, aquel que ponía en las cárceles a los seguidores de Cristo, sufrió una metamorfosis. El Señor le cambió su vida en un instante. Pasó de gusano a mariposa. Aleluya. De arrastrarse por el piso a través de la ley y la religión, a volar en las alturas en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santos si pudieran entender. Esa es la transformación que hace el Cristo de la gloria a través del Espíritu Santo de Dios que está aquí en este lugar. Oh, se taca. Thank you, my Jesus. Aleluya, santo. Mi Dios te está diciendo hoy: es tiempo que te rindas a los pies de mi Hijo Jesús. Aleluya. Para que entonces puedas decir en alta voz, para que entonces puedas predicar en alta voz, para que entonces puedas ministrar en alta voz, para que entonces puedas enseñar en alta voz que estás agradecido de su gracia. Aleluya. No existe agradecimiento a papá si no es a través de Cristo Jesús. Aleluya. Hoy es el día. Hoy es tu día
para aceptar a Cristo de corazón, de verdad. No me interesa la religión que pertenezca, no me interesa la iglesia a que te congregues. Lo que me interesa es que aceptes a Cristo como tu Salvador y le hagas Señor de tu vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Tenemos que aprender que es a través de Cristo que vivimos agradecidos de la gracia de Dios. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti en este mismo instante. Yo sé que estás recibiendo. Yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo en tu lugar, donde quiera que estés. El Espíritu Santo de Dios te está haciendo convicto. La convicción del Espíritu Santo está sobre ti ahora mismo. Aleluya, no me interesa dónde estés. No me interesa si estás adentro de una iglesia en este mismo instante. Mi Dios te está tocando tu corazón y te está diciendo que es hora de arrepentirte como hizo Saulo. De arrepentirte como hizo Saulo. Aleluya. De arrepentirte como hizo María. De arrepentirte como hizo Moisés. De arrepentirte y venir a los pies del Señor. Voy a orar por ti, Padre. Vengo a ti en el nombre de Jesús. Aleluya, por todos aquellos que están escuchando tu palabra ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está obrando ahora mismo en sus corazones. Oh, papá, dale la convicción, Padre Santo, de que se tiren de rodillas delante de tus pies, el lugar más alto que podrán ir. Aleluya, y que te acepten hoy como tu Señor y Salvador, como su Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos hecho, para que aprendan a volar libres en el Espíritu de Dios, para que puedan pasar de gusano a mariposa. Aleluya. No arrastrado nunca más por la ley, no arrastrado nunca más por la religión, sino aprender a volar libre en el Espíritu de Dios. Aleluya, yo sé que lo recibiste. El tiempo apremia, pero le damos gracias al Señor por este mensaje, que sabemos que ya se hizo rema en tu corazón. Y te prometemos que el próximo domingo estaremos de nuevo aquí para predicarte otro mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén and amén. Cristo te ama, yo también. Aleluya.